Esta mañana corresponde al lunes 6 de septiembre del año 2021. Les invitamos a que nos acompañen como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Una mañana de lunes con temperatura agradable en Asunción, en el área metropolitana. Vamos a sentir calor a lo largo de la jornada. Vamos a sentir calor mañana, inclusive parte del miércoles, pero después hay un descenso en la temperatura. Y a propósito, vamos a compartir con ustedes estos datos, saludando ya al compañero Blas Barrios. Querido Blas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, es así, tiempo caluroso y también estamos acalorados por el partido de ayer que empatamos contra Colombia. Qué linda manera de empezar el programa, ¿no? Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del norte, dice el pronóstico del tiempo para hoy, 34 grados es la temperatura máxima pronosticada. Para mañana y para los próximos días, repito, mañana incluso vamos a sentir más calor, 36 es la máxima prevista para mañana, pero fíjense, como les decía recién, a partir del miércoles hay descenso en la temperatura. El jueves amanece con 15 grados, la máxima sería 25. El viernes amanece con 14 grados y la máxima sería 26. Solamente vamos a tener lluvia, así como están las cosas, el día miércoles. Y después a partir del jueves ya sin lluvia, pero con temperatura mucho, pero mucho más agradable. Y es agradable también recibir información como por ejemplo los últimos días que tienen que ver con informes proporcionados por el Ministerio de Salud o el informe proporcionado por Salud Pública con relación a todo esto que significa pandemia y COVID-19. Ayer solamente seis casos. 6 personas fallecidas. ¿El número qué? Contra los 152 que teníamos en otro... incluso llegaron, ¿verdad? Por momentos. Bueno, ahí está. Dice, procesamos 2.285 muestras. Esto corresponde a ayer 5 de septiembre. Solo 40 positivos. Lamentamos informar 6 fallecidos. En total en la pandemia fallecieron 15.995. Fíjense los números de personas internadas. 210 internados, 86 en terapia intensiva. Estos son datos que dieron a conocer ayer responsables del Ministerio de Salud Pública. Doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Gracias por venir. Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Blas. Buen día, doctora. Encantada de estar con ustedes. Bueno, cuando hablamos nosotros así de todo esto que significa la pandemia o lo que sigue significando la pandemia, doctora, ¿qué números alentadores o qué alivio dan a todos y especialmente a ustedes que son de salud? Sí, un alivio muy grande a pesar del poco cuidado que la gente eventualmente tiene, pero que estos números sí nos alientan y nos dan un poco de respiro. Tanto al personal de blanco, que en momentos cruciales estábamos, como vos decís, a 150 muertos por día, difíciles momentos en el que parecía que la luz no venía nunca y ahora lo estamos pasando un poco mejor. Para hacer un repaso, para que la doctora nos cuente el funcionamiento del hospital en un momento muy complicado y muy difícil y lo que se vive hoy, quiero que nos permita compartir esto, porque esto en algún momento la doctora Yolanda González compartió con María Cristina Sanabria, nuestra compañera acá en Mega TV. Era un momento muy difícil y muy candente y nosotros nos tomamos con el equipo de producción unos minutos para rescatar lo que decía en algún momento la doctora Yolanda González. Por favor, cuando se pueda. El día de hoy amanecimos terriblemente con más de 200 personas ya al ingreso, ¿verdad? Esperando consultar y entre ellos ingresan pacientes en muy mal estado. Antes de las 6 de la mañana ya teníamos 6 pedidos para terapia intensiva de este mismo modular, en donde hay 120 camas de internación. Aumentamos a 122 porque ya estamos poniendo, entre las camas ponemos camillas con balones. Tratando de solucionar los problemas que empiezan en el triaje, porque los ingresos que vienen están viniendo en muy mal estado y bueno, de alguna manera tratar de salvarle y salvarnos entre todos juntos, porque tanto la terapia como el modular y el triaje en la entrada trabajamos en equipo. Entre la polivalente en total hoy amanecen 659 pacientes. Y solamente COVID están 200 pacientes en estos momentos, 202, porque es muy variable. Fíjate que ahora al unísono entran 2 pacientes y uno pasa a la terapia, el otro ingresa al modular y los ingresos que a veces son directos. Los médicos trabajan en turnos de 12 horas, las enfermeras trabajan en turnos de 6 horas y son 6 grupos, ¿verdad? O sea, estamos hablando
de grupos de la mañana, tarde, noche, noche y fin de semana, día y noche. La enfermería tiene 6 turnos, pero los médicos tienen turnos de 12 horas consecutivamente. Y acá hay 11 modulares que tienen, fíjate, una terapia tiene 4 médicos por turno. Entonces hablamos de 28 médicos por cada modular de 16 camas y 50 enfermeras. Y eso te lleva en estos momentos, y también no solamente hay personal, porque tienen que entender que todo esto se mantiene, que también hay personal, no solamente de enfermería y personal de blanco, sino también estamos hablando de personal de apoyo, que significa los limpiadores, que al mismo tiempo que sale un paciente de alta, tiene que entrar a limpiar ese lugar, preparar de nuevo para el siguiente ingreso. Y todo esto se mantiene también los camilleros, o sea, son los personales administrativos, asistencia social y los 7 recepcionistas que están en constante trabajo, ¿verdad? Incluido, porque ellos son los que van a interactuar con la gente que viene de afuera, sea con los familiares. Esto tiene que ver con una declaración que hacía la doctora Yolanda González allá por el mes de mayo, más o menos. ¿Ustedes no se prepararon para esto? Digo, en la universidad o en la facultad uno no se prepara para una cuestión como esta. ¿Esto se aprendió en el día a día, doctora? Asimismo, esto no estuvimos preparados absolutamente. 100 años antes había una pandemia que es la de la gripe española, pero nunca pensamos que nosotros o esta generación lo iba a pasar. De repente, cuando escuchamos lo que pasó en China, pensábamos que era muy lejos, que acá hacía calor, y antes que nos demos cuenta ya estaba encima nuestro. Gracias a Dios y gracias al gobierno realmente, el nacional, que de por sí tenía ya un déficit de cama, porque teníamos 600, hemos hecho 2 modulares. En una primera etapa se construyeron 100 camas y posteriormente 80. Y nosotros que estábamos preparando un área de 20 camas que probablemente iba a ser insuficiente sin esos modulares. No sé qué iba a pasar. Ahora, esto creció enormemente, pero después de décadas se hizo este refuerzo sanitario en el hospital. El refuerzo sanitario en el hospital, 30 años prácticamente después de la inauguración, que fue en el 91, siempre nos quedamos así hasta ahora. Mira, el crecimiento no solamente a nivel de edilicio de los modulares, sino en equipos de primer mundo, digamos, todos los respiradores, monitores, todo lo que implica, porque no es solamente la parte edilicia, el equipamiento es lo principal, y tener equipos de primer mundo como fue para enfrentar esta pandemia, que de repente lo increíble es que nosotros teníamos los respiradores, pero nunca pensamos que estos respiradores al 100% muchas veces ya eran insuficientes para lo que significaba el COVID en cuanto al uso, ¿verdad? No es lo mismo un paciente polivalente que usa 50 o 70 de esos respiradores. Esto necesitaba más del 100 incluso. Doctora, en comparación hace un par de meses atrás, cuando estaba todo saturado, no solo en el Hospital Nacional de Itagua, sino que en todas las regiones sanitarias, ahora hay más desocupaciones de camas en terapia intensiva, las internaciones. ¿Qué se está haciendo con todo ese espacio que queda de la gente que ya van desocupando los lugares en las terapias y en las camas? Sí, lastimosamente teniendo en cuenta que el Hospital Nacional es el hospital de referencia nacional, hoy tenemos 40 pacientes COVID, 16 de ellos en terapia, el resto está en la internación, pero tenemos en esos espacios 120 pacientes polivalentes. Hoy amanecimos con más de 30 pacientes en camilla. Yo veo en las redes sociales, es una lástima, ayer estaba viendo una señora que amaneció en una silla, es cierto, eso en cuestión de horas porque estamos sobrepasados. ¿Qué pasó en todo esto, en este año, digamos, de pandemia? Yo creo que la gente dejó de controlarse y hoy tenemos una avalancha de pacientes polivalentes y más aún pacientes quirúrgicos, gente que tenía piedra en la vesícula, por decirte así, que hoy están yéndose de urgencia a cirugía, y estamos de vuelta nosotros saturados en esos mismos lugares. Estos pacientes polivalentes que van ingresando, en su mayoría son como consecuencia de accidentes de tránsito por ingesta de bebidas alcohólicas o en otras circunstancias. Primero, accidentes de tránsito que los fines de semana también nos llenan, ¿verdad? Tenemos pacientes quirúrgicos. La capacidad de la urgencia polivalente del Hospital Nacional va a 40 camas, pero amanecen 80 pacientes. Es que somos referencia nacional, o no sé si
Así yo también le pido ayuda a mis colegas que todos tratemos de hacer lo que hicimos en el COVID y no simplemente lo deriven al nacional. Tenemos que trabajar en un sistema todos integrados y hoy, fíjate, en un fin de semana más de 15 cirugías de emergencia. Tenemos ahora mismo las camas que vos me decís son 4, 5 terapias, están llenas de pacientes polivalentes, 3 reconvertidos ya y 2 estamos todavía porque seguimos recibiendo pacientes COVID del país. Pero el resto está reconvertido en polivalente. O sea, lo que ustedes veían, los llamados de terapia de años atrás en la falta, porque siempre tuvimos 24 camas y ahora nos fuimos a más de 100. Y eso es lo que estamos ahora y está reconvertido. Esperemos que no venga una nueva ola de COVID porque ahí sí vamos a tener muchísimos problemas. Ahora, con relación a las personas que estén con enfermedad respiratoria, ¿en qué número más o menos hoy en el hospital? Hoy amanecieron, o sea, 38, 40 pacientes habrá sido. Pero no en terapia. En terapia 16. En terapia 16. Sí. ¿Y por qué seguimos teniendo pacientes en terapia? Esos pacientes, como somos referencia nacional, Carlos, esos pacientes vienen del interior y vienen en mal estado. Estamos hablando incluso de pacientes relativamente jóvenes, no vacunas. O sea, gente que no se vacunó. Gente que no se vacunó. Tuvimos 2, 3 casos de pacientes con dosis completa de vacuna, pero cuya edad realmente tendríamos que después hacer una junta médica y ver de qué muere, porque cuando uno tiene 87 años, o sea, también tiene con vacuna, con 2 dosis. Pero los beneficios de la vacuna son enormes. Enormes, por decirte así, que todo, nosotros, a un corte a julio, como vos sabés, el Hospital Nacional tiene una población muy grande de funcionarios, de los cuales casi llegan a 4.000. Se contagiaron 44, tuvieron positivos 100 síntomas, 44. Todos los que tuvieron vacunas con síntomas leves, de los cuales son 40. Y 4, los que no se vacunaron, sí tuvieron que necesitar internación. Yo tuve ocasión de conversar varias veces, supongo que hablas también con la doctora Yolanda durante todo este tiempo. Sí. Y hay que decir que hoy es un momento mucho más fácil, mucho más, no sé si agradable es el término, sí, pero mucho más fácil para conversar y contar, porque lo que se vivía en aquel momento habrá sido hasta desesperante, supongo, doctora. Pero si se puede, podemos compartir la otra parte de las declaraciones de la doctora Yolanda, por favor. Digamos que el mes pasado tuvimos 150 permisos, de 253 realmente presentaron contacto, ¿verdad? Porque también los contactos, hay que decirlo, se hace a nivel del relajo social, no es acá. De los 253 que presentaron su permiso para aislamiento, dieron positivo el 50%. Son los que van a quedarse de reposo. De eso, más del 70% equivale a personal del área polivalente. Enfermería, técnicos, apoyo y 6 residentes entre ellos. Pero del área, justamente no del área respiratoria, porque hasta ahora solamente un 20% tenemos de bajas del área respiratoria, y sin embargo en el polivalente sí es más habitual. El tema con la parte polivalente es que el ingreso de los familiares es nuestro problema del día a día, porque tienen acompañamiento. Acá están aislados y solamente las comunicaciones son telefónicas, ¿verdad? Y por mensajes generalmente, pero resulta que los pacientes que están internados en la parte polivalente vienen con 4 o 5 familiares, reciben visitas constantemente y estos después hacen que ellos mismos le contagien a sus familiares, porque también tenemos ese problema. De repente salen positivos en salas de cirugía, en salas de neurocirugía, en otras salas que no tendría que haber. Doctora, en ese momento el virus estaba en todas partes. Venía con gente de afuera, se instalaba y estaba con la gente también que estaba trabajando. Sí, estaba entre nosotros. Y fue muy difícil esa contención. Pero sí, rápidamente, a través de un equipo, y yo tengo que agradecer al equipo que estuvo y que estuvimos ahí. No sabíamos si nosotros mismos íbamos a sobrevivir realmente, porque fueron momentos terribles. Pero así, trabajando prácticamente, mira, solamente a las 12 de la noche dejábamos y volvíamos a retornar y
y ver cómo cambiamos esos pacientes, porque de repente un positivo en una sala de cirugía eran 10 que teníamos que inmediatamente llevar a otra sala. En estos momentos esos pacientes polivalentes de cirugía que ya rebosamos de vuelta en la parte polivalente están pero con acompañamiento, pero están reglados. Entran una hora para ver a sus familiares de mañana y una hora a la tarde, como en cualquier hospital serio del mundo, ¿verdad? Cosa que en este país no estaban acostumbrados. Ahora, algo que me quedó flotando en la cabeza y algo que decía Carlos, esto no se estudió nunca en la universidad, esto tuvieron que aprenderlo sobre la marcha. Sí. Ahora, usted está diciendo que la mayoría de las camas están siendo ocupadas por pacientes polivalentes y teme una tercera ola. Ustedes ya tienen diagramada una estrategia ante una eventual tercera ola. ¿Qué se haría si las camas están ocupadas con pacientes polivalentes y viene una tercera ola con esta variante Delta? ¿Cómo harían? Reinventarnos, buscar lugares de vuelta en la polivalente y ver cómo vamos a tener que volver a suspender las cirugías programadas, vamos a tener que volver a lo que antes hicimos, ¿verdad? Porque tenemos una avalancha de pedidos para cirugías de traumatología, neurocirugía, cirugía general, en estos momentos complicaciones de diabetes, hipertensión, que son nuestro día a día. De vuelta estamos nosotros en las mismas condiciones, pero esta vez con pacientes polivalentes y quirúrgicos. Supongo, doctora, que uno se siente reconfortado cuando tiene todos los elementos para poder trabajar bien. ¿Cómo fue trabajar con tantas adversidades y con tantas limitaciones? Eso sufre y desgasta. Eso es desgastante y más todavía el día a día. Falta insumos, llamar, conseguir insumos, ver, tener respuesta, porque siempre hemos tenido respuesta del ministerio. Siempre como hospital de referencia y no sé, a lo mejor porque soy una pesada también, de hecho, ¿verdad? Y bueno, evitaban tener y nos dieron todo lo que siempre estábamos pidiendo. Además también se pusieron a tono en esto último, también la DIVEN y también la gente de las fundaciones. Y muchísima ayuda, Carlos, muchísima ayuda. Yo agradezco a cada una, fíjense, creo que todo el país solidario entre darle comida a los familiares, entre ver pañales, que yo siempre hacía un tuit para pedir pañales que necesitaba. Todo. Al final conseguimos y tenemos un hospital en condiciones de recibir cualquier tipo de patología en estos momentos. Claro, si no hubiese sido posiblemente, lastimosamente por esta pandemia, nuestro sistema sanitario, en el caso específico del hospital, no hubiese estado potenciado. Absolutamente. Y vamos a seguir 10, 15, 20, 30 y 40 años también de esa manera. Ahora, doctora, hubo momentos donde usted estallaba. Sí. Voy a utilizar un término, se reventaba y salía y escribía en las redes sociales y rogaba, por ejemplo. Y podemos hasta repasar y compartir eso, porque eso de repente ya le saca a uno, ¿verdad, doctora? Totalmente. Es que es imposible ver y cómo la indiferencia de cierta gente que no se cuidaba. Bueno, habitualmente yo cruzo toda la ciudad, vivo en San Lorenzo. Nosotros estar conviviendo, y me trataban de que soy exagerada, no. Los que convivíamos y viendo fallecidos todos los días éramos nosotros. Llegamos en el Nacional a más de 600 fallecidos. O sea, el virus está, no es que nosotros lo inventamos. Ahora, la lucha fue constante y realmente el sobrevivir día a día también fue muy difícil. Para todo el equipo a veces queríamos tirar la toalla. Ahora también todo esto vale para conocer y para destacar el trabajo de muchísimos profesionales médicos, sí, doctora. En todos los ámbitos. Sí. ¿Verdad? Y hizo que seamos un equipo, gente que no nos conocíamos y viendo cada uno en cada lugar, desde Encarnación, Ciudad del Este, como vieron ustedes, todo lo que estamos al frente de los hospitales COVID, tratando de dar lo mejor de nosotros. Y yo creo que demostramos profundamente que sí podemos ante algo que nunca ni el mundo se preparó. Doctora, en el aspecto psicológico, todo el personal de blanco, entiéndase doctores, enfermeros, usted tuvo que lidiar también con profesionales que ya desesperados querían tirar la toalla, tratar de persuadirlos que continúen con la lucha. ¿Cómo fue manejar el aspecto psicológico de todo el personal? Fíjense, eso sí que fue lo más difícil y para mí el liderazgo y estar allí, porque yo nunca les abandoné, siempre soy la última probablemente en estar fuera del chat, soy la que decide de repente cuando ellos dudan, soy la que toma las decisiones más duras, quizás porque toda mi vida hice salud pública, siempre estuve al frente de las peores batallas
Y esto fue un desafío realmente para mí. Y bueno, mantener el equipo calmo y que todos hagamos nuestro papel en el momento, eso fue lo más difícil. De repente no pelearnos, ¿verdad? Doctora, usted decía que uno aprende, son experiencias y experiencias. Pero si tiene que, en pocas palabras, decir, ¿qué le dejó? Yo entiendo que esto continúa todavía y que hay que tener cuidado y mucho cuidado, pero en un momento fue demasiado difícil y muy crítico por muchas razones. ¿Qué le dejó a usted como enseñanza, como experiencia toda esta cuestión? Bueno, yo creo que un fortalecimiento mayor de que sí somos capaces mira, que de los profesionales que estamos, hemos madurado mucho más. Y yo creo que detrás mío, porque yo tengo 30 años en la salud pública, ya van a quedar gente que va a seguir este camino y yo creo que estamos dispuestos ya a afrontar lo que venga. Hasta ahora lo hacemos y bueno, aprendizaje de que salimos adelante, ¿verdad? No sabíamos si íbamos a vivir, pero luchamos. Así somos los paraguayos, ¿verdad? Pues, ¿dormía poco, doctora? Casi nada. Ahora duerme un poco mejor, supongo. Un poco mejor. Un poco mejor. ¿Cuánta gente trabaja en el hospital, doctora? 3.950. O sea, casi 4.000 personas todos los días en el hospital. Todos los días. Estamos hablando de la mayor cantidad. Casi 5.000 con los internados, ¿verdad? Sí. Es una pueblo. ciudad. Tiene que lidiar hasta con problemas de estacionamiento, sí, doctora, en el hospital. Habíamos hablado alguna vez también sí. con ella de eso. Sí. Los problemas son múltiples, desde la limpieza, con la que para mí el primer desafío al asumir fueron dos cosas, teníamos inseguridad y teníamos limpieza, y hasta ahora seguimos con eso, porque nuestra gente también no nos ayuda mucho en esto. Quiero insistir, sé que podemos hablar de muchas cosas, doctora, pero queríamos aprovechar este momento para compartir con usted en un momento un poco más aliviado en el ámbito de la salud. Insisto que los protocolos deben continuar, que los cuidados deben continuar, y quiero insistir en esta cuestión que tiene que ver con las vacunas, doctora. Yo sé también que tenemos hasta en eso limitaciones, pero se ha avanzado muchísimo, creo que vamos a llegar a 3 millones con primera dosis en pocos días, pero hay beneficio, se nota y eso es bueno, así que la gente tiene que, el que no se vacunó o la que no se vacunó, que acuda a vacunarse dentro de las posibilidades que tenga también, doctora. Sí. Las vacunas son seguras, yo le invito a toda la población a que se acerque. Esas personas que tienen duda, al ver la cantidad de gente joven, digamos, porque 50 para abajo todo el mundo quería vacunarse. La primera etapa que teníamos los de tercera edad tenían muchas dudas. Yo creo que esas dudas están levantadas y demostrada la eficacia de la vacuna, incluso con la primera dosis, cualquiera sea la plataforma. Doctora, está Alberto, porque antes de cerrar, y en un rato más recibirá al señor Pedro Galli, también de la Asociación Rural del Paraguay. Alberto está desde exterior y está en un vacunatorio esta mañana. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Saludo para todos. Es así, me encuentro en el Ménaga vacunatorio, aquí en el Autódromo Rubén Dumont, que nuevamente desde la fecha está habilitada. Y atención con esto, solamente para la segunda dosis habilitada aquí, en este vacunatorio, donde también están habilitadas las personas que fueron vacunadas con la primera dosis en el extranjero. Aquí estoy con el encargado, licenciado Guillermo, para que nos dé algunos detalles cortitos, licenciado. Bueno, habilitado nuevamente de la fecha del vacunatorio, estuvo cerrado el fin de semana y netamente enfocado a segunda dosis. Sí, muy buenos días a todos. Hemos abierto puntualmente el vacunatorio a las 7 de la mañana. Estamos habilitados para aplicar la segunda dosis de la vacuna Pfizer, independientemente de donde la persona haya recibido su primera dosis. Eso es tanto para aquellas personas que habían recibido en el extranjero su primera dosis, tanto para aquella persona que recibió su primera acá en el Rubén Dumont, y a aquellas personas que recibieron en cualquier vacunatorio del país. O sea, estamos dando una oportunidad para aquellas personas que por X motivo a lo mejor no pudo acercarse al vacunatorio donde habían recibido su primera dosis. Entonces estamos aplicando la segunda de Pfizer. Es una oportunidad para actualizar su esquema y a todos los rezagados. Licenciado, en este universo de primera dosis y segunda dosis que van a los rezagados, ¿cuántas personas más o menos es la diferencia que falta llegar para esta segunda dosis? Bueno, de hecho en el Rubén Dumont nosotros desde su apertura hemos aplicado 129.000 primeras dosis y 124.000 segundas dosis. Nos arroja una diferencia de número de 5.000 personas que aún están pendientes de su segunda dosis, así que hacemos el llamado
a los mismos para poder actualizar, entonces de esa manera completar sus esquemas. Gracias, licenciado, muy amable. Así es la palabra, licenciado Guillermo, encargado del centro vacunatorio, el mega vacunatorio, mejor dicho, Carlos Rubén Dumont, donde nuevamente ha abierto las puertas desde hoy, de 7 a 23 horas, Carlos, habilitados para las personas segunda dosis cumplida los 21 días y también para las personas que se vacunaron con la primera dosis en el extranjero. Alberto, ¿qué plataforma aplican ahí? Pfizer, solamente la plataforma Pfizer, Carlos. Correcto, muy amable, un abrazo, Alberto, hasta luego. Esto es muy importante porque tiene que ver con el Aratirí, un vacunatorio muy bien logrado, pero hasta las 11 de la noche, no 24 horas, eso es importante, y Pfizer, segunda dosis. Bueno, doctora Blas, ¿algo más que le quiera decir a la doctora? No, más que felicitarle por el trabajo que vino realizando y mucha fuerza porque esto todavía no termina y esperemos que esta tan mentada ola, tercera ola no llegue. No exista. Doctora, ¿y usted se siente reconocida como profesional médica? ¿Recibe lo que corresponde o no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de primero en el tema económico, salario, todo lo que tiene que ver con recategorización y todo lo que sea ese mundo. No, hacer salud pública es dedicarte y dedicarle tu vida a atender a personas más necesitadas. Eso es lo que reconforta. Es cierto, nuestro salario no va directamente proporcional a lo que hacemos. Todos los directores ganamos poco en relación a eso. Pero eso no es lo importante. Claro, claro. Yo leía en uno de sus tweets y usted decía justamente eso. El recibir ese gracias de repente es mucho más importante que cualquier otra cosa. Bueno, claro que todo es importante porque de eso vivimos. Uno trabaja, se forma y trabaja para eso. Ahora, había gente que se desesperaba y que buscaba cualquier mecanismo para lograr una cama, doctora. Así mismo. ¿Fue así, doctora? Así mismo, fue así, yo le puedo decir porque no podía en Facebook, en Instagram, a mí por las redes sociales. Yo creo que medio país tiene mi teléfono y siempre traté de sostener y dar hasta ahora, aunque sea una respuesta. Doctora, un gusto siempre, gracias por compartir con nosotros y como le decía, Blas, felicitaciones. Hicieron un trabajo en la adversidad, en la limitación y eso tiene mucho valor. Sí. Es cierto que también duele cuánta gente falleció. Sí. ¿Verdad? Usted habló que en el hospital, en la pandemia fallecieron 600... 1.600. 1.600 personas. 1.600 personas. Y eso genera dolor fíjese, 1.600 familias, como mínimo, afectadas por esta situación. Un gusto, doctora. Un gusto. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Blas. A usted, doctora. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, esta mañana en Mega TV con nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a recibir al señor Pedro Galli de la Asociación Rural del Paraguay. Tenemos varios temas para compartir con él. Estamos como todos los días, de lunes a viernes, en Mega TV hasta las 8. Y seguimos en esta mañana de lunes compartiendo con ustedes. Nos visita a continuación el señor Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Don Pedro, gracias por venir. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia. Bueno, queríamos aprovechar este momento para poner algunos temas que son de actualidad, pero quiero arrancar con esto. Ayer otra vez nos informan ataques en el norte. Se habló en un principio de 2 ataques, pero al final el que se confirmó plenamente y categóricamente tiene que ver con el ataque a una estancia San Joseí en el departamento de Concepción, quema de una máquina, de una maquinaria, y rostro cubierto, uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, decían que eran más de 6, 7 personas, no se podía distinguir categóricamente si eran hombres o mujeres también, por ejemplo, pero eso está plenamente confirmado. Esta mañana tempranito, en nuestra propuesta de Infobaes, en Radio 1 de Marzo y en Mega TV, hablaba el señor Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, y descartaba el posible otro hecho en otra estancia, que es perteneciente a la familia Zavala. Incluso se habló de muertos. Ayer hasta se hablaba de baja y de muertes, pero el señor Zavala, su señora esposa, la señora que trabaja en la cocina y 2 peones que estaban en el lugar, estaban bien, sanos y salvos, nos decía Apesteguía esta mañana. Y compartimos con ustedes a continuación esta comunicación telefónica, por favor. Ayer aproximadamente a las 15 horas se produce una quema de una maquinaria, de un tractor específicamente de la estancia San Joseí, el distrito de San Alfredo. Ese hecho sí ocurrió, según manifiesta justamente uno
los empleados de la estancia, el que manejaba el tractor. Ellos estaban realizando, o sea, estaba con otro compañero, estaban realizando tareas de mantenimiento de un camino interno de esa estancia, y según lo que manifiesta él, por lo menos 6 personas armadas y vestidas con uniforme tipo militar se acercan a ellos, les piden que abandonen la máquina y posteriormente proceden a quemarla, y también a quemar parte del campo de esa estancia. Eso sí ocurrió porque obviamente se publicó una información de que supuestamente también fue atacada otra estancia denominada Estrella, donde inclusive dijeron de que había baja, ¿verdad? Uh-huh. Ese hecho no ocurrió. Nosotros enviamos, justamente nos enteramos también por medio periodístico porque no hemos recibido ninguna denuncia oficial. Nos comunicamos con la policía local, ellos tampoco manejaban esta información, pero para asegurar y para tener bien clara esa situación hemos enviado fuerzas especiales a esa estancia precisamente con blindado, ¿verdad? Justamente para resguardarnos también de alguna manera, si bien no ofrece una protección completa, pero por lo menos para tener para proteger de la mejor manera al personal que iba a ese lugar, ¿verdad? Aproximadamente llegaron a las 2 de la madrugada y felizmente encontraron al dueño de la estancia con su señora y peones de la mejor manera, ¿verdad? Felizmente no ocurrió el hecho que se había publicado. ¿El apellido de los propietarios de esta estancia? Zavala, el señor Enrique Zavala es el propietario de esta estancia. Urrutia es el propietario de la estancia donde quemaron el tractor. Y Zavala es el propietario de la estancia donde supuestamente hubo un ataque que no existió y que lo confirmó bien temprano esta mañana a Radio 1 de Marzo de Mega TV el señor Apesteguía. Yo ya no le pregunto, don Pedro, si es EPP, si es AKP, lo que sea, porque sea quien fuere, siguen actuando y haciendo daño en la zona. Y siguen actuando impunemente, desplazándose por la zona, causando daño, tratando de generar ese estado de pánico entre los productores porque nadie sabe en qué momento le va a caer, en dónde le va a caer. Se mueven con bastante ligereza, por decir así, porque se desplazan bastante grandes distancias para andar a pie. Según los informes era un grupo de más de 10 personas, lo que convierte un poquito más llamativo porque teníamos entendido que eran menos personas las que actuaban en ese grupo, que aparentemente es el del ACA. Así que la Fuerza de Seguridad del Estado tiene que duplicar sus acciones y el Estado debe proveerle de todos los recursos que necesitan para poder llegar a atrapar a esta gente y ponerlos en manos de la justicia, o si no seguirá causando ese daño tremendo. Más todavía teniendo en cuenta, Carlos, que en el departamento de Concepción se están por posicionar importantes inversiones que van a cambiar lo que sería la cara de ese departamento y de todo el país. Las inversiones más grandes de la historia del país están a punto de radicarse, lo cual a ellos también, a estos grupos que son ideologizados, les juega una mala pasada porque les saca el discurso o la base por la cual ellos supuestamente están luchando. Porque estos grupos terroristas están pretendiendo acceder al gobierno a través de las armas. Ahora uno dice, lo que pasa es que la inseguridad se ha apoderado de diferentes sectores. Estamos hablando de una situación con la quema de una máquina ayer en el norte, hablaban de posibles bajas, eso se desmintió totalmente, pero el viernes a la tarde mataron a un oficial de policía acá en Asunción, en una avenida pero transitada y como si nada. Entonces, evidentemente uno se plantea, ¿qué pasa? Ni temor generan la fuerza de seguridad de repente, porque si vas a hacer algo que no está bien, por lo menos vas a mirar qué tenés a tu alrededor. Y por lo visto no se actúa y se sigue lamentando situaciones de este tipo. Es importante diferenciar los tipos de acciones criminales, porque si vamos a medir desde el punto de vista cuantitativo, digamos, las organizaciones criminales corporativas, las que operan en fronteras, las que operan desde las cárceles, causan mucho más víctimas
en términos de vidas humanas y también en términos económicos, daños patrimoniales. Pero son organizaciones con fines de lucro a través del crimen organizado. En el caso de los grupos terroristas que operan en el norte, es otra la misión de ellos. Ellos pretenden destruir las instituciones del Estado, destruir la organización democrática, destruir el modelo de vida, el modelo económico que tenemos, socavar el Estado de Derecho y hacerse con el poder a través de las armas. Entonces, la amenaza, aunque sean grupos pequeños y estén bastante lejos de cumplir con sus objetivos, es mucho mayor desde que están amenazando a la vida misma de la nación. Por eso, de ahí viene la importancia de la necesidad de acabar con estos grupos. No es por el daño económico, porque el PCC o Comando Vermelho y todas estas organizaciones criminales tienen tal vez mucho más infraestructura, mucho más criminales, mucho más gente. Toda su gente están metida en las cárceles mismos, donde están dirigiendo grandes operativos delictuales, lavado de dinero, etc. Pero este grupo, que es bastante pequeño, es un grupo que amenaza a la institucionalidad, amenaza al Estado de Derecho. Entonces, tienen que ser eliminados. Es importancia fundamental y debe ser número uno entre las prioridades del gobierno. Ahora, don Pedro, usted utilizó un término que para mí creo grafica perfectamente el concepto ligereza, porque no solo tienen que lidiar ustedes con estos grupos delincuenciales, sino también tienen que lidiar con otro tipo de situaciones que ponen en riesgo no solo a ustedes, sino también la seguridad jurídica del país, que son las invasiones de propiedades. Eso es una práctica que pareciera ser, se viene intensificando en los últimos años, y es varios ya el perjuicio que está generando. Las invasiones de propiedades y la ligereza con la que actúan los invasores y la ligereza con la que las autoridades encargadas de garantizarles a ustedes no actúan. A ver, por un lado tenemos el problema de la seguridad física, sobre todo la amenaza de estos grupos criminales ideologizados. Pero tan grave como eso es la seguridad jurídica. En un Estado donde rige la economía de mercado, donde el principio fundamental, el motor del desarrollo económico, generador de la riqueza, es justamente la propiedad privada. Tenemos que definir el concepto primero, propiedad privada, para poder entender cuál es el fundamento, el corazón de esta filosofía. La propiedad privada es un concepto económico y jurídico por el cual el individuo tiene derechos a la posesión, al control y a la disposición de sus bienes. Es inviolable, es un derecho que se viene manejando desde que la sociedad empezó a asentarse en establecimientos urbanos o semiurbanos hace 12.000 años, cuando empezaron a domesticar las primeras especies comestibles de cereales y animales para poder hacer asentamientos. Tenían el fruto de su esfuerzo para desbrozar la tierra, habilitar para plantar. Ellos se sentían con la necesidad de que la tierra que utilizaban era suya, propiedad privada. Se convirtió en un derecho consuetudinario que finalmente pasó al derecho positivo al ser escrito, y en un régimen liberal, democrático, capitalista, es el motor de la economía. Entonces, si nuestro atractivo como país es justamente el de brindar las condiciones para que se instalen capitales que quieren trabajar dentro del modelo económico capitalista liberal y encuentran que no existen las mínimas garantías jurídicas que le den seguridad a las inversiones, tiene el efecto contrario, repelen las inversiones, es muy difícil que se queden, da una pésima imagen al país, mancha nuestra imagen como país, donde puedan radicarse inversiones tanto extranjeras como las nacionales. Entonces es muy importante que el caso de las invasiones sean casos muy raros,
Se debe mitigar estos efectos y para eso es importante, una de las cuestiones es el aumento de las penas, que no es por mandar más gente a la cárcel, sino para que tenga un efecto disuasivo. De hecho, hay un proyecto de ley en el Senado ahora para tratar. Claro. Convengamos que la propiedad privada tiene un rango constitucional. La propiedad privada en la Constitución Nacional, artículo 109, dice que la propiedad es inviolable, salvo que sea por interés público, social, donde sería tratado por una ley específica en cada lugar y a través del pago justo de una indemnización, pero es inviolable. Y los organismos de seguridad, el organismo de seguridad interna, que es la Policía Nacional, también por el artículo 175 de la Constitución Nacional, tiene la obligación de garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos del país. Entonces, importante el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento sobre todo de los organismos de seguridad que puedan paliar las invasiones y evitar que éstas crezcan o se produzcan de una manera tan amplia como está sucediendo en nuestro país, actuando contundentemente en flagrancia y evitando que se formen aquellas comunidades ya instaladas y se forma una comunidad de hecho en una propiedad tanto pública o privada invadida. Permítanos hacer un corte, don Pedro, y vamos a completar esto porque se habla de que se alienta a diferentes sectores para que se llegue a una situación como esta. Se busca responsables, pero entiendo cuando el señor Galli dice una ley que sea más fuerte, no para llevar más gente a la cárcel, sino para que sea una advertencia. Si hago esto, voy a tener esta consecuencia. Bueno, hacemos la pausa, por favor, y seguimos hablando. Bueno, en la última parte de esta conversación con don Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, ¿ustedes creen, o usted particularmente cree que hay gente que se encarga de alentar este tipo de invasiones desde el punto de vista político, digo, desde el ámbito político partidario, don Pedro? De hecho que hay una organización de invasores, tipo una industria de la invasión, donde hay gente especializada en organizar una invasión, en la logística para una invasión y lógicamente el apoyo político que tienen cuando se planifica una invasión. Primero muchas de las personas también son llevadas de buena fe, no conocen la ley, no saben que el hecho de ser un invasor ya automáticamente les saca de la posibilidad de acceder a esa propiedad, porque en el artículo 98 del Estatuto Agrario está claramente establecido que se desestimarán todos los expedientes que provienen de reclamos en tierras invadidas por los invasores. Entonces vemos con bastante frecuencia en lugares que son invadidos la presencia de ciertos políticos, parlamentarios de alto rango, senadores, que inclusive alientan a estas personas que están ejerciendo un hecho punible, están cometiendo un delito, los alientan a seguir resistiendo, a seguir en esa posición delictuosa y dándole su apoyo. Se vuelven cómplices, no sé cómo llamarlos. En el año 2020, inclusive entre varios gremios, habíamos radicado una denuncia en la Fiscalía General contra 3 senadores, entre ellos Hugo Richer, Pedro Santa Cruz y Sisto Pereira, por alentar justamente a los invasores, y también habíamos radicado una denuncia en el Senado mismo para que se los investigue. Claro que ya estaban aliados con el presidente del Senado en ese momento, así que eso no corrió. Pero es un expediente común ver en muchos de los casos de invasiones, sobre todo estas invasiones bastante sonadas, bastante mediatizadas por la magnitud que tienen, ver a senadores de esos partidos de izquierda que pretenden socavar en el fondo las instituciones democráticas de nuestro país, porque están
alentando a ejercer acciones contrarias a la ley, permanecer en un estado delictuoso, ser indiferentes al hecho punible y más todavía alentar a las invasiones o alentar a que cometan hechos punibles. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué sectores o qué poder es frágil, don Pedro? Y bueno, son el brazo político de un pensamiento distinto al modelo que nosotros queremos, el modelo democrático, el modelo de la economía de mercado, de la libertad o el liberal, capitalista liberal, que es el que está dando resultados para la economía del país. Esta otra gente, con mucho respeto a sus pensamientos, porque son libres de ejercer su pensamiento como quieran, su filosofía, pueden ser lo que quieran ser, pero pretender socavar el Estado de Derecho, el cual les permitió a ellos mismos acceder a los cargos que tienen, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser respetuosos de cada persona, de lo que piensa, cómo piensa, pero no podemos permitir que se alíen con las personas que están, o alienten a las personas que están cometiendo actos ilícitos o atropellos al Estado de Derecho. Y son personas que están bastante bien identificadas y que siempre se encuentran en esas situaciones. Don Pedro, gracias por venir a compartir con nosotros estos minutos esta mañana. Muy amable. Cómo no, muchas gracias a las órdenes. El señor Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, con nosotros hoy. Blas, cerramos este capítulo. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana.